7 minutos. Temazo. El gobierno de transición de Siria suspenderá la Constitución y el Parlamento durante 3 meses y plantea crear un comité legal y de derechos humanos que va a revisar y a enmendar la Carta Magna, informó la portavoz de Asuntos Políticos de las nuevas autoridades, Obaida Arnaout. También está prevista una reunión entre los antiguos ministros del gobierno y los nuevos ministros del gobierno de salvación, así se autodenominan, para facilitar la transferencia de poder. Es un terreno bastante complejo. El otro día yo me conseguía un gran amigo sirio y, bueno, de verdad que me comentaba un análisis muy interesante. Por eso hemos querido consultar en Bogotá, Colombia, a Manuel Camilo González, nuestro próximo invitado, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Manuel Camilo, qué bueno volver a contar contigo. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Manuel, ¿quiénes llegaron al poder en Siria? ¿Qué expectativa podemos tener hasta este momento sobre la transición que todavía está muy lejos de resultar clara? Bueno, esto hay que decirlo, es un rompecabezas, porque el gobierno de salvación ciertamente está liderado por esta facción denominada Hayat Tahrir al-Sham, que es básicamente una decisión de dos grandes grupos sunitas. Primero es una decisión del Estado Islámico y en segunda medida es una decisión de Al-Qaeda. Y en ese sentido tiene dos conexiones muy importantes. Primero, la conexión con el Estado Islámico está muy relacionado obviamente con todo este desarrollo que se produjo durante la guerra civil siria de un grupo que buscaba en las fronteras tanto de Irak como de Siria crear un califato sunita, islámico, musulmán, y que obviamente aplica estrictamente la Sharia, es decir, la ley coránica, la ley musulmana. Y en segunda medida hay que decir que Al-Qaeda tiene unas profundas relaciones con el reino de Arabia Saudita. Por lo tanto, hay que decir que este grupo es un grupo que también está ligado a lo que se conoce como el salafismo, es decir, es una de las corrientes, digamos, la más mayoritaria en Arabia Saudita, que es el wahabismo. Entonces tenemos aquí un poco una combinación muy interesante de etnias y religiones, particularmente musulmanas y sunitas, pero que fundamentalmente está muy relacionada con estos dos, digamos, actores muy importantes. Un actor más estatal que es Arabia Saudita y otro actor, digamos, un poco más no estatal, que es el caso del Estado Islámico, que si bien está muy debilitado en estos momentos, pues obviamente no hay que dejarlo de lado cuando hablemos un poco del análisis de este rompecabezas sirio. El elemento religioso dentro del campo de la política en una crisis como esta facilita o complica las cosas. Bueno, yo creo que complica mucho más las cosas, particularmente pensando que en Medio Oriente una de las grandes clivajes, una de las grandes diferencias entre los estados pasa por eso, particularmente por la corriente religiosa dentro del Islam que obviamente gobierna los países. Y hay que decir que si hablamos de una potencia sunita, esa potencia es Arabia Saudita. Y si decimos que también hablamos de una potencia que rivaliza con Arabia Saudita, es Irán, que es obviamente un Islam machita. Entonces, creo que complica mucho más las cosas porque ciertamente, y esto tiene que ver un poco con lo que está sucediendo incluso en Gaza, pues obviamente corrige ciertas, digamos, correlación de fuerzas muy importantes, porque obviamente todos pensamos que Siria, al ser gobernada por el, digamos, Bashar al-Assad, pues obviamente iba a apoyar y iba a seguir de alguna forma soportando lo que se conoce como el eje de resistencia, que es obviamente esta unión entre gobiernos que obviamente están muy cercanos a Teherán e incluso pueden ser chiitas, pero que fundamentalmente atacaban a Israel. Ahora es mucho más incierto porque ahora lo que tenemos es un posible gobierno sunita que obviamente está un poco al lado
de dos países que son profundamente chiitas en este momento, que son Irak y que son Irán. Entonces no se sabe bien si efectivamente Siria va a continuar dentro del eje de resistencia o cómo van a ser sus relaciones con sus vecinos chiitas. ¿Te parece saludable, pertinente esta transición que plantea este gobierno, digamos así, de este gobierno ad hoc devenido, cuando se habla de la creación de un comité legal y de derechos humanos y se especifica que por 3 meses? Bueno, yo creo que hace parte un poco de lo que yo he denominado como el Juego de Tronos, y es que efectivamente el HTS, que es quien gobierna Damasco, Alepo e Idlib, pues obviamente solamente tiene la autoridad sobre esos territorios. Si uno se va mucho más hacia el este de Siria, lo que tenemos es más hacia el norte a los kurdos, más hacia el, digamos, el suroeste al Estado Islámico, pero también tenemos en la frontera norte al Ejército Nacional Sirio, que es obviamente un apéndice de Turquía dentro de Siria. Entonces creo yo que hace parte de las medidas, digamos, de transición, de que efectivamente se busca crear una Siria post-al-Assad, que obviamente hay que crear unas nuevas instituciones, pero creo que el reto fundamentalmente pasa por superar esta fragmentación de soberanías. Y es que en el territorio sirio puede que esa constitución sea para todos los sirios, pero no necesariamente se aplique porque son distintas las autoridades y hay que ver si estas autoridades de alguna forma siguen y cumplen estas nuevas disposiciones de este gobierno de salvación, que hay que decirlo, es la continuación del gobierno del HTS en Idlib antes de que cayera al-Assad. Entonces habría que ver un poco cuál es la competencia, cuál es esa lógica de relaciones que tienen este nuevo gobierno con las distintas facciones que están en Siria. Manuel Camilo, ya un poco para finalizar, ¿hasta dónde puedes interpretar la reacción del planeta, incluyendo el mundo occidental? Porque tú acabas de decir que Al-Qaeda, por ejemplo, tiene buenas relaciones con Arabia Saudita, pero entre los países vecinos, los países que están más allá, la posición de Rusia, ¿cómo analizar el mapamundi? Bueno, primero hay que decir que Estados Unidos no está interesado en entrar dentro de una guerra regional o por lo menos un desarrollo de conflicto armado en Siria. Eso lo ha hecho, digamos, el presidente electo Donald Trump. Por lo tanto, lo que se espera es que Estados Unidos no juegue un papel importante, salvo que sus intereses estén en juego. Creo que Rusia es uno de los países que, al final de cuentas, ha terminado por perder influencia, y esto básicamente se entiende que su base naval en Tartus, que data de hecho incluso de los años de la Guerra Fría en la Unión Soviética, pues obviamente le va a quitar influencia dentro del Mediterráneo. E Irán creo yo que también es el gran perdedor porque pierde, digamos, esa ruta por Siria y por el Líbano, que obviamente abastece a uno de sus grandes aliados no estatales, que es Hezbollah. Entonces creo yo que lo que ha sucedido en Siria, incluso sorpresivamente con este desarrollo muy rápido, pues termina generando ganadores y perdedores, pero también un poco la idea de que el Medio Oriente es un escenario muy autónomo de lo que de pronto pueda decidir Estados Unidos o incluso Europa. Entonces creo yo que esa es como la gran conclusión, y es que ciertamente el mundo está cambiando en el sentido de que los conflictos regionales están tomando vida, a pesar de que obviamente van a estar condicionados por las decisiones que tome, por ejemplo, una potencia como Estados Unidos o Rusia. Y esto incluso lo podríamos ver con el caso de Israel, que simplemente tomó la decisión, por ejemplo, de atacar el Líbano, y esto incluso contraviniendo las órdenes del presidente más poderoso de los estados, del mundo, que es Joe Biden en este momento de los Estados Unidos. Manuel, hace rato me dijeron listo el tiempo, pero por favor en segundos. Hay un cerebro, hay una cara visible con un liderazgo cuasi unilateral que esté dirigiendo este camino de salvación, entre comillas, como se ha calificado al gobierno. Sí, es este señor Yolani, que básicamente fue el que literalmente escindió al HTS tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico. Es obviamente la cara visible y es una cara que se presenta como moderada, pero obviamente habrá que ver con el tiempo cómo esto se desarrolla. Bueno, Manuel Camilo, has dictado cátedra, como siempre interesante en tus disertaciones. Gracias por apoyarnos con tanto cariño siempre y pronto volveremos a conversar. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y no solo para la audiencia de ATIM. Gracias, Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Regresaremos.